¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda nuevamente su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña un gran amigo, el licenciado Jorge Armando Moreno Ramírez. Es maestro en criminalista y ciencias penales, aparte es docente de la FEDS Aragón. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, amigo René, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo tu auditorio y saludando aquí nuevamente. A tus órdenes, amigo. Pues vamos a abordar el tema, la participación de los cuerpos de seguridad en el procedimiento penal. Iniciemos, Jorge. ¿Cuál sería el papel de los elementos de seguridad en la sociedad, más bien en el sistema penal? Fíjate que es muy interesante, amigo, y lo platicábamos en reiteradas ocasiones y abocarnos a la interrogante en concreto. Podemos evaluar la famosa reforma del 18 de julio del 2008, que ya tiene mucho, ¿no? Recordemos que es esos tres ejes importantes que se daba esta modificación: el tema de seguridad pública, justicia penal y sistema penitenciario. Yo creo que si lo analizamos, cómo se fue implementando esta reforma, nos tenemos que direccionar al artículo primero constitucional, 16 y 21 constitucional. Desafortunadamente, cuando hablamos de investigaciones, 16 constitucional hace referencia a las policías y ministerios públicos para la investigación de un hecho con apariencia de delito. Su modificación, así como relacionada con el artículo 21, donde en su párrafo noveno, décimo, inciso C, nos habla realmente de la función del policía. Yo creo que a criterio personal, yo siempre doy un esquema del proceso penal y yo digo que es una pirámide. Esa pirámide que necesita unos cimientos muy importantes, y el policía, en estricto sentido, hablando de este protocolo nacional de primer respondiente, hablando de la de cadena de custodia y todas esas cuestiones, al ser el primer que tiene esa responsabilidad de prevención del delito, investigación y persecución, yo creo que no se le ha dado el peso importante para la repercusión que tiene su trabajo, ¿no? Yo creo que lo podríamos materializar así, amigo, que realmente no se le ha dado la importancia para la función que tiene el policía, ¿no? Que es de prevención del delito, un tema meramente de políticas públicas de los gobiernos para que no se siga cometiendo una conducta reiterada y en este sentido una conducta señalada como delito, y aparte que no han recibido la capacitación necesaria para tener una participación positiva dentro del procedimiento. Yo lo podría analizar así, amigo. ¿Tú crees que hace falta una profesionalización para los policías, Jorge? ¿O qué falta? Fíjate que es muy interesante este tema porque realmente la profesionalización existe. Existe, pero existe con tintes de, vamos a ser muy sinceros, tintes de corrupción. Los mandos que están encargados de las instituciones desconocen el área operativa y el área jurídica. ¿A qué me refiero con esta área operativa? En ocasiones trastocan el tema policial con el del mundo de los abogados, que dicen los policías: es que tú no sabes cómo es estar en la calle, tú no sabes cómo es hacer una detención, tú me hablas de ciertos protocolos de intervención, pero la realidad, y si nos vamos a un esquema y defendiendo las dos posturas, podemos analizar que en estricto sentido nosotros, apegados a un mundo completamente jurídico y el policía es un mundo práctico, son aristas completamente distintas, que en ocasiones los cuerpos de seguridad, a tener esa labor como primer respondiente o persona encargada por parte del Estado de resguardar a la sociedad, se ve muy vulnerado. Yo creo que el policía lo tenemos olvidado, lo tenemos rezagado, cuando es el primer elemento de procuración y impartición de justicia que se encarga de la investigación o conocimiento de un hecho delictuoso, la tan famosa y llamada noticia criminal, que yo no la comparto. Yo creo que nada más es un conocimiento de hecho delictuoso que dentro de sus protocolos de actuación va a acudir. En estricto sentido estaríamos hablando del 146 cuando estamos hablando de una flagrancia, ¿no? Cuando el policía tiene ese contacto, realiza una detención y de manera sucesiva con esa detención vamos a iniciar el procedimiento que va a tener una consecuencia. Y desafortunadamente por esa falta de capacitación, profesionalización y concientización social, porque también es responsabilidad de nosotros como sociedad, tenemos los resultados que tenemos. Vamos a desglosar un poquito, vamos a hablar un poquito del 21, porque estamos hablando del artículo 21 de nuestra Constitución. Muchas veces los policías hablan de que el artículo 21 les da el derecho de una revisión de rutina, que para mí pues no existe ninguna revisión de rutina. No sé qué opines tú, Jorge, pero ¿cómo ves tú el artículo 21?
El artículo 21 lo analizamos en estricto sentido, en esencia, nos tenemos que ir al párrafo 9 y párrafo décimo para ser preciso en su apartado C, donde nos habla la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión del delito. Yo creo que ahí nos abre un paradigma importante. Tendríamos que hablar de control provisional preventivo, tendríamos que hablar lo que se han pronunciado nuestros máximos tribunales sobre la sospecha razonable o esta actitud sospechosa que se tiene por parte de los cuerpos de seguridad. Y desafortunadamente en la sociedad lo hemos visto, ¿no, amigo? Que estudiamos un poquito de la Constitución o vemos que nos venden los medios de comunicación y toda la gente se ampara con ese de, no, el 16 constitucional y mis derechos y toda esa cuestión. Yo creo que es una ignorancia de la sociedad y también una ignorancia de nosotros como operadores, porque el artículo 1 constitucional nos habla en estricto sentido de este tema, nos habla de investigación, nos habla de persecución, nos habla de esa facultad amplia que tienen los cuerpos de seguridad. Hablamos de control provisional preventivo, hablamos de protocolos de uso de la fuerza y todas estas cuestiones que en estricto sentido tendríamos que conocer como abogados, como sociedad y como policías. Desafortunadamente, las instituciones de seguridad no tienen ese respaldo. Te voy a platicar un poquito que te comentaba el Consejo Nacional de Seguridad en el 2017 y te decía que estos protocolos eran para homologar y estandarizar criterios de buenas prácticas de los policías relacionado con el 1 constitucional, ¿no? Es garantizar la protección, fortalecer las garantías en el proceso en relación al Estado de Derecho que tenemos. Desafortunadamente, también este artículo, amigo, nos mencionaba que por la cantidad de policías que eran capacitados o la cantidad de personitas que teníamos ejerciendo esa función, pues no la conocían. Había un diagnóstico bien interesante donde te decía que afortunadamente o desafortunadamente de los 32 estados que tenemos, solamente 19 estaban aplicando estos protocolos. Y te lo voy a enumerar un poquito. ¿Qué debe de conocer un policía al momento de hacer su función en relación a este 16 y 21 constitucional? Tenemos que pronunciarnos sobre el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, tendremos que pronunciarnos sobre la Guía Nacional de Cadena de Custodia o la Guía de Cadena de Custodia, Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza, la actuación policial en temas de violencia de género, atención a víctimas y la función de prevención y reacción. El Consejo Nacional de Seguridad se pronunció que los cuerpos de seguridad en estricto sentido tendrían que conocer como mínimo estos 6 protocolos. Vamos a ser sinceros, amigo. Cuando nosotros le preguntamos a un policía por qué está ejerciendo este control provisional preventivo, esta sospecha razonable, no la conocemos, ni nos saben dar ese fundamento. Al final de cuentas, es una función que debe de conocer el agente de seguridad, el primer respondiente, el elemento de los cuerpos policíacos para que pueda ejecutar esa acción. Ya se han pronunciado nuestros máximos tribunales en relación a esto, y te cito el amparo es el 2470 del 2011 de la primera sala, que nos refiere a este tema de actitud sospechosa o sospecha razonable, ¿no? ¿Qué debo de entender yo por una sospecha razonable? Te voy a dar un ejemplo muy coloquial que suelo dar yo cuando comparto este comentario. Si nosotros vamos en el metro, una persona dice que le sacaron el celular y que le robó un chavo medio prieto, llenito y que se peina de lado. Perdón, amigo, pero pues todos estamos así. ¿Cuál va a ser el primero que va a señalar? Ah, bueno, pues a Jorge, ¿no? Porque está medio prieto, está morenito y está medio gordito, ¿no? Pues, ¿qué crees? Toda tu población, estás hablando del 50% que estamos en esas condiciones. Dime cuál es esa sospecha razonable para hacerme asumir que Jorge conoce estas cuestiones. Fíjate que es bien interesante este tema, amigo, porque al momento de que materializamos una detención o al momento de que actuamos como policías, tenemos que cumplir con el requisito más importante que nos refiere el artículo, si no mal recuerdo, es el 147, cuando nos habla al momento del registro de una detención en flagrancia. Abonando en este tema de la detención, tenemos que pronunciarnos también a lo que surgió efectos en el 2019, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que la Ley Nacional de Registro de Detenciones no es otra cosa más que una base de datos donde vamos a encontrar a las personitas que han sido detenidas. Tú lo conocerás tiempo atrás, los amparos buscadores, ¿no? De que no sabíamos dónde estaba nuestro familiar, estaba detenido. Bueno, ahorita toda la sociedad tenemos una oportunidad, todos tenemos un celular, nos metemos a esa página
con el nombre, con el club, y ya sabemos dónde, cómo y cuándo fue detenido nuestro familiar o nuestro cliente. Perdón, quiero comentar que además es gratis. Sí, claro. Fíjate, pronunciándome a ese tema, amigo, no sé si lo recordemos, cuando tenía la actuación del policía, pues el policía anotaba, iba a declarar y lo que decía ahí se quedaba, ¿no? Lo mandábamos citar y no me acuerdo. Es bien importante porque el 147 en su segundo y tercer párrafo nos dice que precisamente tiene que quedar asentado el registro de la detención, y esto nos pronunciamos a las dos fracciones del 146, la segunda fracción con circunstancias que tendremos que analizar de manera concreta. Y tú me dices, oye Jorge, ¿y dónde vamos a analizar este tema o dónde va a quedar asentado? Bueno, cuando un policía realiza la actuación sobre un hecho con apariencia de delito o alguna detención, tiene que quedar registro, porque al final de cuentas este registro o acto de investigación en su momento procesal oportuno, hablamos de la audiencia inicial que refiere al artículo 307 con sus 6 momentos procesales y su plazo constitucional, nos dice que nos va a sentar las bases para el momento que hablamos del control de detención. ¿Qué es ese control de detención? No es otra cosa más que el juez de control va a verificar que esa persona haya sido detenida, conforme lo marca nuestra legislación. Y todos va a sentar sus bases en lo que conocemos como informe policial homologado. Claro. ¿Qué es ese informe policial homologado? Solamente el registro de cómo, para qué y cómo ejecutó ese policía esa detención. Y desafortunadamente, un gran problema con el informe policial homologado también fue reformado hace poco, 2018-2019, se hace la última modificación en relación a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, y nos percatábamos que en diferentes estados de la República, amigo, había algo que había emitido en ese tiempo Procuraduría General de la República en un acuerdo de 019, no me acuerdo cuál es el número exacto, y cada entidad federativa tenía su IPH, y cada quien lo llenaba como quería, como lo entendía, o simplemente el Ministerio Público. Ahí voy a otro tema que puede ser complicado y ahí me puedo ganar diferentes críticas, pero las acepto. Ministerios Públicos, llegamos a una puesta a disposición, el policía lo hacemos esperar 50, 60 minutos, en la última modificación que se hizo a IPH ya nos marca una temporalidad para que el policía no esté tanto tiempo, y decía, ¿sabes qué? Yo lo lleno. Y el Ministerio Público agarraba el IPH y hacía la detención y la puesta como él quería. Bueno, pero tú no realizaste la detención, o lo que ha pasado en entidades federativas, en otras, no aquí. Un policía hacía la detención y como los compañeros no tenían conocimiento en cómo llenar ese documento, había otro elemento de la misma institución que estaba capacitado para llenar ese IPH y que pues lo llenaba él, ¿no? Porque él sí sabía. En relación a la narrativa, entonces todos estos vicios, si lo podemos analizar, nos puede dar como tal para una calificación legal de detención, ya hablando en la audiencia inicial referente al 307 del Código Adjetivo de la materia, o buscar una nulidad por la ilicitud en la cual se obtuvo esa información. Yo creo que lo podríamos analizar así, amigo. Ya, Jorge, yo creo que el trabajo de policía es un trabajo muy honrado, todos los policías. Aquí el problema es lo que hablábamos ahorita, que tú me comentabas, los protocolos, los policías, los primeros respondientes no lo conocen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo conocen, Jorge? Te voy a explicar un poquito. En algún momento, llevo un tiempo importante capacitando cuerpos de seguridad en diferentes niveles, y lo que yo me he percatado y mi idea es que la formación inicial de los elementos, desafortunadamente, te hablo de Ciudad de México, que es donde conozco un poquito y donde estuve más inmerso de lleno en la institución. Nos percatamos que el subsecretario ejecutivo nos dice que hay una formación de 190 horas o más, no recuerdo, ahí podría estar grabado en ese punto, no lo recuerdo con exactitud, y me dices que vamos a agarrar personas con cierto perfil. Desafortunadamente en algún momento se quiso modificar y te dijeron que los policías los podías aceptar con la secundaria. Yo te voy a dar el ejemplo más claro, y no es por denostar o hacer menos una persona que tenga secundaria, porque hay gente que tiene secundaria que puede ser mejor que yo con un título profesional. A lo que me refiero que para la responsabilidad del funcionario público de ejecutar ese tipo de función, si no recibe la capacitación necesaria, te va a dar como resultado
unas carpetas de investigación mal integradas, en consecuencia una ilegalidad de detención y en consecuencia que en una audiencia lo dejemos en libertad porque no realizamos esos protocolos o no seguimos lo que tenemos que cumplir al realizar una detención. Falta de capacitación, una mala selección del perfil para las personas que aspiran a seguridad pública. Yo siempre tengo una frase aquí, yo creo que todos en nuestros momentos cuando fuimos niños soñamos con ser policías, todos soñamos con defender a nuestras familias y cuidar al mundo, ¿no? Desafortunadamente, por la situación económica, la situación social, el tema de seguridad pública o pertenecer a cuerpos de seguridad pública se ve una opción para que la sociedad tenga algún trabajo. Ya no se ve como una formación de carrera, se ve como un tema, bueno, terminé la secundaria, terminé la preparatoria, me voy de policía porque sí me van a aceptar. Fíjate qué preocupante, porque realmente cuando aspirábamos a ser policías es porque hay gente que lleva 30 años de carrera, mucha experiencia, mucho conocimiento, y ahorita va a sonar triste. Vámonos a las grandes ciudades, Ciudad de México, vemos a los chavos que están en esa formación inicial policial, y los sacas a la calle a hacer funciones en zonas complicadas de tránsito y eso, y los chavos no saben cómo reaccionar. Vámonos a teorías criminológicas, a teorías viejas, para conocer cómo es un delito. En ocasiones hay que saber cómo es esa dinámica. Yo no te puedo hablar cómo se materializa un delito, yo no te puedo hablar de sospecha razonable, yo no te puedo hablar de un control preventivo cuando no conozco cómo se mueve ese entorno. Desafortunadamente yo lo veo así, una falta de capacitación muy importante y también un desinterés por parte de los cuerpos de seguridad. Cumplen su curso, cumplen su formación, salen a la calle. Yo lo criticaba mucho, salían de turnos de 24 por 24, de 48 por 48. ¿Qué crees que se les ocurría a los mandos? Mandarlos a un curso de 1000 horas, parado de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Tú dices, oye, canijo, pobres chavos, vienen saliendo de una manifestación que les rompieron la cara por cualquier movimiento social y tú los quieres mandar después de ese curso. Perdón, llegan todos golpeados, llegan todos cansados, condiciones de sueldo, amigo. Yo siempre he creído que se debe de estandarizar y se debe homologar un sueldo para los policías. Un tiempo acudí a Michoacán a capacitar a la policía municipal de un pueblito, no recuerdo el nombre, y te vas a sorprender del monto mensual de percepción de un policía, 3,000 pesos mensuales. Y tú dime, ¿qué hace un policía donde el municipio estaba con delincuencia organizada, el tema de no tienen uniformes, no tienen armas, pues no pidamos mucho, desafortunadamente, y mucha gente nos atrevemos a juzgar. Es que el crimen organizado agarra grupos, bueno, es que no se necesita mucho como para saber por qué se llega. ¿Te gana, quieres dinero o me meto con un contexto familiar? Entonces, es difícil, ¿no? Yo creo que está desamparado eso, yo creo que también se necesita una homologación en relación a las percepciones económicas que tengan los cuerpos de seguridad, porque yo considero que están abandonados. Inclusive nosotros como abogados, yo te puedo hacer una crítica constructiva. Yo creo que el sistema es muy factible, pero desafortunadamente somos abogados de bajo nivel. Y te voy a decir por qué me atrevo a decir que somos abogados de bajo nivel. Cuando yo no tengo una policía bien capacitada, cuando yo no tengo un ministerio público sin tanta carga de trabajo y bien capacitado, créeme que voy a tener carpetas de investigación donde realmente va a haber una confrontación efectiva. Pero en ocasiones ahorita nos agarramos de los errores por carga de trabajo, por condiciones laborales, por lo que tú quieras. Pero los asuntos vienen ganados desde una mala actuación de quién. Los cuerpos de seguridad y procuración y participación judicial. No los juzgo, al contrario, los entiendo. Y yo por eso considero que hasta ahorita el sistema va a tardar mucho tiempo en consolidarse. Esos 10 años fueron de papel. Realmente yo creo que esos 10 años han sido difíciles. Y te hablo en tema general a una crítica personal. Yo creo que necesitamos que todos estemos estandarizados en ese nivel para que podamos decir, ¿sabes qué? Tu policía hiciste un excelente trabajo, un IPH está lleno de la manera excepcional,
Te voy a dar el ejemplo más fácil, amigo. En ocasiones, cuando se realiza la detención, desconocen completamente el tema de control, del uso de la fuerza, del protocolo. Hay 6, 7 niveles que tenemos que cumplir. Oye, ¿por qué el policía ya me dio un coco, ya me amagó, ya me hizo? Bueno, es que el protocolo uso de la fuerza me dices, perdón por la palabra que voy a usar, tú le estás mentando la madre al policía, lo estás ofendiendo. Técnicamente ya tú estás tocando donde el policía puede elevar ese uso de la fuerza o ese nivel de contacto que va a tener en relación a la aplicación del protocolo de uso que estoy refiriendo. Entonces, es un desconocimiento pleno que en ocasiones al policía no se siente protegido por parte de su institución. El policía no sabe cómo interpretar y al momento que llena el IPH inventa cosas. Es que llega al protocolo de Estambul y dice el Ministerio Público, se da el conocimiento al juez y se inicia la investigación. Ah, bueno, justifica. Primer nivel de contacto, que señaló que se pararon, no se detuvo. Al momento de que se detiene, empieza con palabras altisonantes. Aquí hay un registro de audio. Informe policial homologado. Nos da la oportunidad como policías de integrar secuencia fotográfica, tampoco nos impide. Una policía muy avanzada en estos temas, te hablo de Monterrey, te hablo del estado de Hidalgo, donde en Monterrey ya el policía trae una pechera táctica, trae una cámara GoPro, le están invirtiendo a su seguridad y toda la actuación del policía queda registrada. Se anexa el PH y ya no hay nada de que no me golpeó, no me dijo tal cosa y con eso queda debidamente justificando. Y el Ministerio Público cuando quiera alegar o de su argumento de control de detención y nosotros como defensores busquemos trastabillar en estos temas, bueno, va a quedar registro. Yo lo vería así, amigo. No, es que tienes mucha razón. Inclusive el Registro Nacional de Detenciones, yo me ha pasado por experiencia personal, muchos policías no lo hacen. Inclusive no saben ni dónde está fundamentado. Si no me equivoco es en el 20, en el último párrafo. ¿Sí es? Ahí donde dice, inclusive que inmediatamente de la detención tienen que dar ese registro. Aparte, vamos a hablar de la flagrancia, del 146. Muchos policías no conocen efectivamente qué es la flagrancia. Vamos a desmenuzarlo, Jorge. Expliquemos sobre la flagrancia. Fíjate, es bien interesante este tema de la flagrancia y a palabras coloquiales para que lo entienda todo el mundo y no nada más nuestra orbe jurídica, porque si nos metemos a la orbe jurídica podemos encontrarnos ciertos criterios, ¿no? Que la flagrancia nos habla de 5, 7 tipos de flagrancias. He escuchado abogados que todavía nos hablan de cuasiflagrancia y todo eso. Sí, es muy respetable, yo nunca difiero ningún punto de vista, cada quien tiene... Pero si nos vamos a palabras coloquiales para que lo escuchemos y lo entienda toda la sociedad, yo creo que vulgarmente dicho y de manera muy árida lo voy a decir, ¿qué es la flagrancia? Yo se los digo a los chicos, pues que nos agarren con las manos en la masa, ¿no? Vulgarmente y de manera analógica. ¿No? Pero el artículo 146 nos lo divide en 2 fracciones. Nos habla que la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito y la segunda nos habla referente inmediatamente después es detenida en virtud de A y B, donde aquí empiezan los problemas, ¿no? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo lo hago? Es que la fracción 2, inciso A y B, nos marca diferentes tipos de flagrancia. No, yo lo analizo como circunstancias en la cual el agente captor tiene elementos de justificar esa flagrancia. ¿A qué me refiero con esto? Me puedo hacer valer de medios tecnológicos, me puedo hacer valer de la víctima, me puedo hacer de los objetos encontrados al momento de la detención. Todos estos elementos me van a llevar a esa clasificación. La que no tiene ningún inconveniente es primera fracción. Inmediatamente después, yo agarro a una persona del sexo masculino, saco una aparente arma de fuego, le digo, a ver, hijo de la tostada, dame tus cosas, y en ese momento me detienen, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me echo a correr en ese trayecto? Yo escuchaba ahí en una conferencia algo, no es que si ya lo perdió de vista, ya se perdió la flagrancia. No, hay otros elementos. A lo mejor sí lo perdiste de vista, pero no se ha interrumpido. ¿Qué debo de entender que no se ha interrumpido? Que por algún tema de videograbación, por alguna frecuencia de radio que quede guardada en las plataformas de seguridad, o inclusive hago la detención, lo reconoce la víctima, le encuentro objetos producto del delito, yo qué sé, pero realmente se debe de justificar la flagrancia. ¿Y por qué es importante la flagrancia? Porque afortunadamente cuando nos vamos al artículo 307, cuando el Ministerio Público decide hacerle del conocimiento al órgano jurisdiccional para la audiencia inicial, el primer momento procesal es este.
Aquí no nos vamos a pronunciar si el sujeto hizo o no hizo la conducta. Esa es materia de otro momento procesal de esta audiencia. ¿Qué va a verificar el juez de control en este primer estadio o en este primer momento? Es ver si se cumplieron con todas las reglas, por llamarlo así, con todos los protocolos, para que no se vulnerara alguna garantía o derecho fundamental que tenemos citado en el primero, 16 y 21 constitucional, 146, 147, requisito de procedibilidad, o el tema de detención de detención. Solamente el órgano jurisdiccional se tiene que pronunciar ante ello. Escuchaba ahí con una abogada muy interesante, donde señalaba que un órgano jurisdiccional le decía que el IPH no era un dato de prueba. Yo creo que nuestros órganos jurisdiccionales, en algunos casos, también tenemos un discurso. Al final de cuentas, lo que materializa y la columna vertebral que tiene Ministerio Público y nosotros como defensores es el IPH. ¿Qué checamos nosotros en una audiencia inicial, amigo? Y te voy a ser bien sincero, ¿no? Nos ha pasado como postulantes. Nosotros, cuando nos mandan citar a una audiencia inicial, nosotros no conocemos el asunto en esas 48 horas. Desconocemos la carpeta. Llegamos, individualizamos, abogados, se impuso de la carpeta, no. ¿Y qué nos dicen los órganos jurisdiccionales? Tiene 15 o 20 minutos no más para conocer de su carpeta. Consejo práctico y a la poco mucha experiencia que yo tengo. No perdamos el tiempo, vayámonos a temas esenciales. IPH, entrevista de la víctima, entrevista del policía, de los agentes captores, temas de acuerdo de retención, acuerdo de detención, verificación de flagrancia MP, puesta a disposición, y con esos 6 datos de prueba, como columna toral y columna vertebral, el IPH, podemos empezar a estudiar el asunto en relación a lo que esté planteando el Ministerio Público. Y ahí podríamos validar temas de flagrancia, requisito de procedibilidad. Recordemos que también la flagrancia nos marca ciertos parámetros en relación a si es un delito por querella o por denuncia, ¿no? Para la querella nos marca cierta temporalidad, para el tema de flagrancia, que eso lo vamos a verificar haciendo. Es lo que yo te pudiera aportar respecto al tema de flagrancia, ¿no? Yo comparto la misma idea que tú. ¿En dónde, cuáles serían esos principales retos en la materia para profesionalizar a los policías? Porque sabemos que los policías, bueno, no sé si compartan la misma idea, no tienen la culpa, hacen lo que pueden. No todos, bueno, algunos, unos sí, unos no. Es un trabajo profesional. Ellos, de alguna manera, pues falta la profesionalización que te la tiene que otorgar el ejecutivo del municipio donde estén trabajando. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta para estos retos? ¿Qué necesitamos? Lo podremos dividir en diferentes puntos. Primero, el que yo te podría aportar, falta de capacitación y falta de legislador para generar un mecanismo de protección a los funcionarios. Un ejemplo muy fácil. Desafortunadamente, al policía le da miedo sacar su arma y ejecutar una buena legítima defensa porque no sabe si él va a ser el procesado y no va a haber respaldo por parte de las instituciones. ¿Y qué dice el policía? Hay un tema muy fuerte y hay un lema que lo tengo que decir con todas sus letras. ¿Qué te dicen los policías? ¿Quieres durar en la policía? Hazte pendejo. Perdón que lo diga así. ¿Quieres? Hazte tonto. Y suena un poquito duro porque yo sí respaldo mucho al policía, yo sé las carencias. Desafortunadamente, como abogados es muy fácil ponernos una corbata y decir pestes de todo el mundo, ¿no? Pero realmente cuando conocemos, no hablo de todos los policías, porque como hay policías buenos, hay policías malos, hay abogados buenos, abogados malos. Y fíjate, ayer estaba checando lo que había emitido el Consejo Nacional de Seguridad y refieren que la policía a nivel nacional para marzo de este año tiene que estar certificada. En ocasiones hay entidades donde el 90% de los policías no está certificada. Tú dime cómo en enero, febrero, marzo, en 2 meses, se te ocurre a ti, Consejo Nacional, decir que va a estar certificada tu policía cuando ni siquiera has estandarizado una dignificación policial. La dignificación policial y que la seguridad pública ya no sea vista como seguridad pública y la analicemos como seguridad ciudadana. ¿A qué me refiero con este nuevo tema? Cuando se hizo el cambio de seguridad ciudadana, viene de temas de Estados Unidos, de Europa, donde ya se le da otro concepto a la seguridad. Tenemos mal entendido que los cuerpos de seguridad es para su situación represiva, punitiva,
bla, bla, bla. No, y el policía no es ese, lo tiene bien señalado el Ministerio Constitucional, y a mí me sorprende mucho este tema, porque la ignorancia como abogados en ocasiones es el constitucional, dice, no, vete al 21 constitucional, ahí es donde faculta y le da todas esas herramientas al policía para hacer su trabajo. Tema de prevención. Desafortunadamente, nuestro Estado mexicano en políticas públicas en materia de seguridad pública es aumenta las penas, ser represivo, bla, bla. Te voy a dar un ejemplo más claro y ahí voy a contar algo. Analizaba yo un libro hace poquito referente al tema de justicia integral para adolescentes o el tema de justicia para adolescentes, como se le conoce coloquialmente. El sistema socioeducativo que tiene este tema es muy interesante para la regeneración o integración de los adolescentes a sociedad. Y me da risa cuando se hizo la reforma, o me da un poco de tristeza cuando hablamos del tema de secuestro, ¿no? Hablamos de secuestro y las penas están muy elevadas. Y te da tristeza que en un 90% de los secuestros de hace 5 o 6 años, todos terminan con la persona privada de la libertad, pues muerta. Y pasa muy sencillo. Porque ¿qué hace el Ministerio Público? Inició una investigación por secuestro. Y la penalidad de ese tipo penal es de 70 años o no sé cuántos años dependiendo del Estado. Pero ahí están 70 años como se legisló en su momento. ¿Por qué lo privan de la vida? Porque si te vas al tipo penal de homicidio, la pena que es más baja. Y entonces empezamos a analizar, perdón, pero no, aquí me doy cuenta que la gente que se dedica a este tema de comisión de delitos sabe más de derecho que nosotros. Otro ejemplo, ¿por qué se está agarrando a gente muy, muy joven para cometer delitos? A mí no me gusta llamarlos de alto impacto y delitos graves, sino delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Bien sencillo, porque nuestro sistema de justicia integral para adolescentes nos refiere en sus 3 grupos etarios, 1, 2 y 3, en el rango de edades, que el tratamiento que va a tener el menor, sea por el delito que sea, no va a ser mayor a 5 años. Y el niño ya está contaminado socialmente, políticamente, económicamente. ¿Y qué crees? Va a salir al maldito mismo entorno donde cometió la conducta delictiva. Entonces no es problema de la policía, es un problema de sociedad, legisladores, operadores del sistema, y tenemos que hacer esa gran analogía. Digo, fíjate todos los temas que salen a flote, y yo cuando hacía este estudio particular de este tipo penal de secuestro, a mí no me daba ni lógica hasta que lo entendí así, ¿no? ¿Por qué en ningún momento se está recuperando a las víctimas por el tipo penal de secuestro? Bueno, porque deciden privadas de la vida, cobran rescate, ¿y qué crees? Ya cambió el tipo penal. Ya no se configuraron los elementos del tipo, ¿no? Y ahora vámonos por homicidio. ¿Y qué crees? El homicidio va a tener una punibilidad completamente distinta al tema del secuestro. Yo creo que lo podríamos analizar así, ¿no? Te digo que el Consejo Nacional de Seguridad se pronunció que para marzo pues va a tener a todas las policías certificadas, yo lo dudo. La Policía de Ciudad de México es la que tiene el estado de fuerza más grande, son alrededor de 30,000 elementos. De esos 30,000 elementos que tiene Ciudad de México, imagínate que los tengamos certificados. Es imposible. Las condiciones son complicadas. Yo tengo que hacer una mención importante. Ha tenido unos cambios el tema de seguridad en Ciudad de México, pero venimos arrastrando 50 años. La administración, soy completamente apartidista, pero la administración y los titulares en este momento están haciendo algo importante. Dignificación del policía, concientización del policía, y la integración. Se están viendo resultados. Que tenemos un chiquero en seguridad de todo el mundo, sí lo tenemos. Hay que ser muy concretos en ese tema. Lo tenemos. Pero al final de cuentas creo que es paso a paso como tenemos que hacerlo, y yo le voy a apostar en todo momento a la capacitación. Ese sería mi punto de vista referente a eso. Yo tengo muchas preguntas para ti, Jorge, pero ¿qué crees que hay muchas del público? Vamos a empezar a preguntar porque si no, no vamos a terminar. Sin problema, amigo. RZ Tony pregunta, ¿será necesario que las autoridades administrativas, tal es el caso de Protección Civil, tengan que llenar un IPH para prevenir corrupción, ya que estos hacen reportes con copias fotostáticas sin folios? Fíjate, es bien interesante porque en su momento el protocolo de tema del primer respondiente, en su momento a mí en lo particular me tocó capacitar a Protección Civil y cuerpos de primeros auxilios referente al IPH.
aquí pongamos mucha atención. Lo que tiene que quedar asentado en el IPH es todo ese desglose de lo que ha pasado. ¿A qué me refiero? Yo llego a policía, lugar de los hechos, hay una intervención por parte de Protección Civil, hay una intervención por parte de cuerpos de emergencia. Tiene que quedar asentado qué persona intervino, qué paramédico, qué unidad y qué fue lo que realizó. Pero realmente es una función, amigo, en cuestión del primer respondiente, el que tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ser bien sinceros, cuando estamos en la calle, el primero que tiene conocimiento es el policía. El Ministerio Público se entera media hora, 2 horas, 5 horas después de que aconteció el hecho. Entonces, el responsable, como lo refiere 16 Constitucional y 21, es el policía. Y tú me vas a decir, oye, Jorge, entonces me estás diciendo que si llega a cuerpos de emergencia y atienden un herido, un lesionado, un imputado, mencionan en tu IPH datos para precisar, al momento de estar en el lugar de los hechos, se identifica que hay atención médica por parte de Cruz Roja con número de unidad económico 123525, donde lo atiende el paramédico con nombre Jorge Armando Moreno Ramírez y el otro paramédico o rescatista René Olguinta. Por lo cual se retiran del lugar de los hechos a las 12:35, refiriendo que la persona ya no tiene signos vitales y se le realizó no sé qué procedimiento para identificar este tema. Otro tema que también ha generado polémica, los cuerpos de seguridad privada, es un tema bien interesante. Otro tema. Cuerpos de seguridad privada, fíjate que a mí me tocó un asunto en una tienda departamental de estas grandes, hacen una detención. Esta detención se realiza dentro de la tienda departamental, piden auxilio a Secretaría de Seguridad Ciudadana, llega Policía Auxiliar, y la empresa de seguridad a mí me generó mucho gusto, porque la empresa de seguridad hizo una especie de IPH, amigo. Haz de cuenta, le pusieron Espartanos S.A. Seguridad Privada. Va a rendir entrevista el que le hizo del conocimiento al primer respondiente e integran como una especie de IPH, donde dicen, nosotros estando en turno a las 12:35 en la alcaldía Cuauhtémoc, en la tienda comercial Patito SADCB, se realiza tal. Por eso llamamos al 911, se retiran las personas, se da el conocimiento y tú dices, es fenomenal lo que hicieron, porque al final de cuentas estás abonando otro dato de prueba donde la víctima, donde el imputado dijera, no, pues ¿sabes qué? Ese policía está loco, yo ni hice nada, está justificando su actuación y aparte, ¿qué tiene que asentar el policía o el agente captor? Al momento se interviene a las 12:35, donde el Cuerpo de Seguridad Privada de nombre Jorge Armando Moreno Ramírez refiere que en relación a las cámaras de vigilancia se detectó a una persona que estaba sustrayendo tales ropa o cualquier cosa de tienda departamental, por lo cual en ese momento se refiere al 911, se retiene de manera provisional hasta la llegada del IPH, por lo cual en ese momento tenemos conocimiento, llegando a las 12:35 y los hechos aconteciendo no mayor a 15 minutos. Eso es lo que se tendría que hacer, amigo. Sí, cierto, tienes mucha razón. Mira, Tony pregunta, en prevención del delito, ¿qué pasa cuando un elemento de cualquier corporación de seguridad pública, al momento de percatarse de un hecho de flagrancia, esta omite tan acción o delito que pone en riesgo el bien tutelado? ¿Estaría quizás ante una causa de corrupción o quizás un acto discrecional? ¿Por qué no son vinculados conforme al sistema anticorrupción? En primera instancia, porque es muy difícil que nosotros detectemos cuando el policía se está haciendo menso, que no es otra cosa, o ante las circunstancias que está realizando en labor de campo el policía, es complicado efectuarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa en muchas ocasiones, fíjate que aquí en tu casa de ustedes, hubo una trifulca, ¿no? Pues somos gente de barrio, ¿no? Crecimos en el barrio y desafortunadamente tú ves al policía, hay una curva de gente, 25 personas de un bando, 25 personas de otra colonia. Había 2 policías, amigo. Y vuelvo a la frase que les dije, en ocasiones es muy fácil criticar al policía, pero yo quiero poner que nosotros nos pongamos un uniforme de policía, agarremos una patrulla y nos metamos en una zona conflictiva. Realmente es difícil ejercerlo, tienen una responsabilidad, sí, pero también tienen que sopesar la responsabilidad de la vida de los que están protegiendo y de la vida de ellos. Si tú me dices, oye Jorge, pues si yo no veo o no tengo herramientas para combatir de manera plena esa conducta, perdón,
pero yo no, porque sé que voy a perder. El ejemplo más fácil, amigo, no es como si te pusieras a echar carreritas con un bochito y un Ferrari, y el bochito es el policía. ¿Qué va a pasar con el otro coche? Te va a ganar. Y aunque tú quieras ejercer, echarle ganas, tu capacitación, tus elementos, tus herramientas de trabajo no te dan para combatir ese tema. Ahorita hay un tema muy sonado, ¿no? Donde los cuerpos de seguridad refieren de un asunto ahí relevante en la Ciudad de México, donde era una escolta contra 15 personas armadas de alto calibre protegiendo a un empresario de primer nivel. Perdón, pero a ese escolta o a ese momento o a esa persona iban a privarle la vida en cualquier momento, porque el policía trae una Glock, una 9 milímetros, una pico Beretta contra 15 sujetos sin conocimiento de seguridad personal, seguridad ejecutiva. Perdón, no tienes herramientas. En ocasiones no es que no quieran hacer su trabajo, en ocasiones es un tema muy riesgoso, es un tema complicado, aunado a que también hay una responsabilidad por parte de los policías. A mí me da mucha tristeza que en ocasiones tengamos 500 policías para checar si traemos licencia o una tarjeta de circulación. Es una responsabilidad compartida, y eso sí, ahí te cae toda la flota, ¿no? 500 policías y la paramaya. Así es. Entonces es responsabilidad de sociedad y de policía. Yo creo que no es darle lado a cada uno, sino ver los pros y los contras y cómo podemos abonar para que mejoren. Verónica Contreras pregunta, ¿cuáles leyes o protocolos debe de conocer un servidor público? Fíjate, lo primero, en estricto sentido, si hablamos de policía y servidor público, que nos estamos abocando a grupos de seguridad, primero, conocer el primero constitucional. Respeto a derechos humanos y tratados internacionales por los cuales el Estado mexicano esté. Segundo tema, 16 constitucional y 21 constitucional, párrafo 9, párrafo 10, inciso C, si no mal recuerdo. Ahora bien, ya soy policía porque ya estoy en campo y no sé hacer nada. En la academia no me enseñaron nada. Como les comentaba, el Consejo Nacional de Seguridad, en la actualización de 2017, si no mal recuerdo, citó 6 protocolos esenciales que necesita conocer todo policía. Y se los voy a enunciar de manera técnica para que los anoten. Primero, nos habla del Protocolo Nacional de Primer Respondiente, nos habla protocolo o guía nacional de cadena de custodia, nos habla de protocolo de uso legítimo de la fuerza, nos habla de protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, quinto protocolo para la atención de víctimas y grupos vulnerables, y último protocolo, protocolos de función de prevención y reacción, amigo. Aunado a toda la legislación que se ha venido dando, como la Ley Nacional de Registro de Detenciones, el tema de que conozcan el procedimiento, porque me dicen, no, pues es que a mí el procedimiento me vale gorro, no es abogados. ¿Pero qué crees? Tú en la etapa de investigación eres la columna vertebral, en una etapa de preparación a juicio intermedia no haces nada. ¿Pero qué crees? Si llega a juicio, vas a tenerte que parar ante un tribunal de enjuiciamiento y hay que decir qué hiciste. Y ahí no va a pasar la de no me acuerdo y no sé qué hice. Yo creo que esos protocolos, como primeros respondientes, como cuerpos de seguridad a todo nivel, los tendríamos que analizar. Los podemos descargar ahí de internet, podemos estudiar el amparo que se refiere al control provisional preventivo, podemos evaluar qué han dicho nuestros máximos tribunales referente a las tesis y jurisprudencias que se han emitido en relación a la sospecha razonable y todas esas cuestiones. Yo creo que con esos 6 protocolos, aunado Constitución, Código Adjetivo y Código Punitivo de cada entidad, amigo, tenemos elementos necesarios para hacer una mejor actuación policial. Norma Martínez pregunta, ¿en cuánto tiempo queda sentado el registro? Me imagino que hablas del registro de detenciones. La ley de registro de detenciones normal con una temporalidad, si no mal recuerdo, para ser exacto, son 4 horas que nos especifica para sentar ese registro. Cuando está toda la trufulca que estás haciendo la detención, no lo vas a hacer luego, es imposible. No cuentas con los medios tecnológicos. El policía en ocasiones con problemas tiene batería para el radio, no va a tener una computadora para hacer el registro. Te marco una temporalidad, si estoy en lo correcto y no me falla la memoria, con la última modificación que se hizo a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, son 4 horas que tiene el policía. Aunado, punto importante, recordemos que todo lo que va realizando un policía cuando interviene en un hecho con apariencias de delito de detención, queda sentado en algo que se llama la base CIP. ¿Qué es la base CIP? Bueno, cuando vemos a los policías que van monitoreando todo, van dando indicaciones y de todo esto queda una sábana y un registro.
pongan atención, nosotros como abogados en estricto sentido, en algún momento podemos solicitar esa sábana y ese registro para corroborar que efectivamente coincidan los tiempos en los que dice el policía que realizó su actuación. ¿Vale? Claro. Necho pregunta, ¿considera que el rellenado del IPH agiliza el trabajo de los policías y si es factible requisitarla en el lugar de los hechos? Bien, esa es una excelente pregunta, pero yo creo que el IPH ha tenido modificaciones para no hacerlo tan arduo para el policía. En ocasiones cuando salieron 30 y tantas hojas que dices, no es pensante que un policía cuando haga su puesta a disposición se avente, pues pobres chavos, vienen desvelados, vienen golpeados a lo mejor en la detención, vienen y no pueden llenar ese cúmulo de papel, que en ocasiones es mucha información. Se ha ido reduciendo, se ha ido mejorando. Siempre se tiene que entregar al momento de que hacemos la puesta a disposición. Caso práctico no pasa. En ocasiones se hace la puesta a disposición y el IPH todavía no está. Yo creo que ahí es un punto importante que tenemos los defensores. En ese momento, de manera inmediata, a nombrarnos como defensores del sujeto, pedir intervención en la carpeta, y si no está ya puesta a la disposición el IPH, ahí se los dejo de tarea. Podemos hacer algo. Desafortunadamente, el policía llega a la puesta a disposición, amigo, y son 12, 18 horas que tienen al policía afuera esperando a recibirles el IPH. Perdón, y este es un nombre, y también se modificó ese tema para la última adecuación de IPH. Ya limitan al Ministerio Público, ahí lo publiqué yo en mis redes sociales, el tiempo exacto que nos refiere que el Ministerio Público no puede tener tanto tiempo a los agentes captores. Oye, Jorge, sí suena muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? Rápido, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en la agencia del Ministerio Público, ya nos dilataron, hablamos al superior jerárquico se dirige al Ministerio Público, y si no nos hace caso, le marcamos al superior jerárquico del Ministerio Público. Y el titular o el fiscal en ese momento de esa agencia, ¿qué tiene que hacer? En estricto sentido, que hacerle un apercibimiento de que no puede tener tanto al policía como tal. Desafortunadamente, como no trabajamos en conjunto fiscalías y policías, y estamos con esos egos estúpidos institucionales, en los cuales, pues yo soy más que tú, yo soy Ministerio Público y se hace lo que yo quiera, el policía en ocasiones es el más vulnerado y el más dañado. Mira, me voy a pronunciar aquí, amigo. El 21 de febrero del 20, en el diario oficial se hicieron estas adecuaciones referente al IPH. Los puntos que se destacaron: primero, el primer respondiente deberá justificar el control provisional preventivo y los niveles de contacto. Tema de sospecha razonable. Hubo un formato de aplicación a nivel nacional del IPH. Y tercer punto, el Ministerio Público está obligado a recibir el IPH no mayor a 2 horas cuando se hace esa puesta a disposición. Son las últimas modificaciones que se hacen al IPH, amigo, y te digo que es importante que lo conozcamos. Esta publicación fue del 21 de febrero del 2008, salió en el Diario Oficial de la Federación, y precisamos, yo destaqué esos puntos de esa modificación, y eso es lo que podríamos hacer referente a la pregunta que comenta el compañero. Concuerdo contigo. Oliver Carvajal comenta, ¿qué dependencias del gobierno federal necesitan profesionalización para llevar a cabo un mejor trabajo ante la sociedad? ¿Es recomendable aplicar profesionalización más a fondo de los cuerpos policíacos federales, ejército? Cuando detienen a una persona y el Ministerio Público le pregunta que por qué lo detuvieron, qué delito cometió, por qué está aquí, pero ya sabes que eres culpable, debes decir el delito que cometiste, etc. ¿Quién debe de hacer el comentario de su detención? ¿El policía que lo detuvo o el detenido? Saludos desde Cutzamala, Guerrero, México. Un fuerte abrazo. Yo creo que la pregunta tiene diferentes aristas en las que podemos responder. Primero, yo creo que es un tema legislativo, amigo. Me podría pronunciar que el legislador se tiene que preocupar por modificar un tipo penal que tenemos aquí en Ciudad de México, que es referente a ultrajes a la autoridad. Ahora cualquier, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es la palabra correcta para dar. Ahora cualquier estúpido con un celular
y grabando un oficial, le puede faltar el respeto a un cuerpo de seguridad. Yo creo que el legislador se tiene que preocupar para darle mayor seguridad a los cuerpos policíacos y que las instituciones de seguridad le den esa dignificación al policía. Tercer punto, el tema de que refiere que si una persona declara y confiesa al agente captor, recordemos que cualquier persona en su calidad de imputado, referido así por el marco constitucional y código adjetivo, cualquier declaración o manifestación tiene que estar debidamente asesorado por su defensor, ya sea público o privado, si no, esta carecerá en cuestión de una validez ante un órgano jurisdiccional, ya sea juez de control o tribunal de enjuiciamiento. Buscará un tema de violación de derechos fundamentales y un tema de derechos humanos. Eso en ese sentido. Ahora bien, y el tema de Guardia Nacional, de Secretaría de Defensa Nacional, en su momento Policía Federal, te voy a platicar el tema más sencillo. Estaba Policía Federal, ahora Guardia Nacional, hacían una detención y ellos decían, bueno, nunca habían leído el protocolo de primer respondiente. No, es que yo no hago puestas a disposición, a mí no me obligan. Oye, cabrón, dice, perdón por la palabra, oye, cabrón, el protocolo te dice que cualquier funcionario que realice una actividad de seguridad, y tú, Policía Federal, ¿qué haces? Una actividad de seguridad. Y pobrecitos policías municipales llegaban y le pasaban al detenido, perdón por la palabra, bien madreado, bien golpeado, bien lo que tú quieras, y el policía hacía la puesta a disposición. ¿Sabes qué iba a pasar con ese asunto? El asunto iba a salir en un control de detención porque el policía ni siquiera supo qué hizo. Le entregaron un sujeto que lo tuvieron 2 horas retenido, que lo tuvieron. Entonces, aquí hay que homologar bien. El tema de Guardia Nacional es complicado. No quiero entrarme a ese tema, pero te voy a decir mi punto de opinión muy personal. Seguridad ciudadana, seguridad pública es prevención. Y la formación, a comparación de una fuerza castrense, militares, ya sea Sedena o Secretaría de Marina, la formación es completamente distinta. Tú no puedes juntar, yo siempre pongo este ejemplo, tú no puedes ponerle un sistema operativo a una computadora cuando fue educado y cuando fue formado de otra manera. Ellos no van a conocer de prevención, ellos conocen para ejecutar indicaciones, ellos conocen para tener un trabajo excepcional, porque el tema de las Fuerzas Armadas es yo lo admiro mucho, pero son formaciones distintas que al tema de 21 constitucional, prevención de delito, el tema es completamente diferente. Y fíjate que a mí me tocó a principios del año pasado capacitar a Policía Municipal, Seguridad Pública de una entidad y Guardia Nacional y Marinos en un mismo salón. Puta, es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? ¿Cómo te fue? Porque Policía Municipal nos habla que tenías un perfil educativo de secundaria. Militares ya hablabas de ingeniería, de licenciatura, con caminos completamente distintos, pero que se iban a unir en temas de prevención y seguridad. La percepción era completamente distinto. Tenía un mando de 50 años de la vieja escuela y tenía un mando de cierta policía que era completamente garantista y respeto a derechos humanos. Tú dime cuándo van a encajar. Nunca. ¿Qué tenemos que hacer? La vieja escuela sirve, la nueva escuela sirve, juntémonos para aprender lo necesario y que vaya mejorando eso. Yo te podría responder en ese sentido, ¿no? Ok, José Deal pregunta, ¿qué pasa cuando los policías, por presentar trabajo, siembran evidencias, alteran el lugar de los hechos o detienen a quienes se les atraviesa y le cargan cualquier cosa? ¿Qué pasa con la fábrica de culpables? Fíjate que este es un tema muy interesante y desafortunadamente sigue pasando. Te voy a dar el ejemplo más claro, no me dejarás mentir, amigo, en el campo laboral, el tema de posesión de narcóticos, ¿no? Con ventas de comercio y todo esto. Dice el policía que iba circulando en su unidad, a tantos 25 metros, vio a un sujeto intercambiando un billete de 50 pesos y un envoltorio con hierba, con características verdes, con apariencia de cannabis o marihuana. Y así son las puestas a disposición, amigo. Y desafortunadamente, ¿a quién le consta ese hecho? Nada más al policía. Se califica de legal la detención y desafortunadamente te van a vincular a proceso
a tu cliente, porque el estándar probatorio en la vinculación a procesos es mínimo. ¿A qué me refiero con el estándar probatorio? Vámonos al artículo 316 en su tercera fracción. En su tercera fracción nos refiere lo siguiente, se los voy a leer textual. Dice lo siguiente, dame oportunidad. 316, fracción tercera, se los voy a leer tal cual. Dice, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito o que exista la probabilidad de que el imputado participó. Y nos remata, ¿no? Se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que existan indicios razonables. Pues si tú me dices al policía que le encontré un billete de 54 envoltorios, yo no sé si el policía los traía. Yo no sé si realmente el sujeto los traía, pero ya hay una sospecha que probablemente lo hizo. No hay un video, no hay unas cámaras y te van a vincular a proceso y el sujeto se va a aventar ahí un cacho, un rato, porque a lo mejor, vamos a suponer, ese es un delito que puede irte por una solución alterna, una suspensión condicional del proceso, pero ¿qué fuera que sembraron un arma? Prisión preventiva oficiosa. Y ahorita, desafortunadamente, con el tema de la pandemia, hay gente que no ha tenido una audiencia intermedia o que no ha tenido una continuación de audiencia intermedia por la suspensión de plazos. Y ya llevan 1 año o 6 meses privados de su libertad cuando no cometieron el hecho. Así es. Desafortunadamente sigue pasando. Y tú me dices, Jorge, yo creo que tendríamos que modificar este tema. Ahí el buen maestro y reconocido abogado Fernando Allende acaba de hacer una publicación referente a vinculación a proceso, que es de los pocos que se ha atrevido a hablar de este tema, donde hay muchas posturas desde el órgano jurisdiccional y nosotros como postulantes, pero yo creo que sigue pasando y va a seguir pasando hasta que no tengamos profesionalización de las policías y que evitemos temas de corrupción, porque si no, lamentablemente, yo siempre lo digo, la justicia en la actualidad se volvió cara y se volvió para las personas que menos tienen. Perdón, así lo veo yo, es mi punto de vista. Le mando un abrazo a Fernando Allende, ya lo había invitado, es que estuvo un poco ocupado, pero yo creo que ya pronto va a estar con nosotros. Ari García pregunta, ¿qué podemos hacer ya que la audiencia inicial nos encontramos con hechos ficticios narrados por los respondientes? Ya se convirtió en un vicio. Fíjate que ese es un tema bien interesante porque yo siempre cuando se los comento que estemos en una audiencia inicial, si el tema viene viciado y viene mal integrado con todos los elementos que les he dado, yo creo que podemos generar un buen argumento como abogados defensores. Nuestro argumento en la contrarréplica de la legalidad de detención, si el Ministerio Público y el policía, que nunca lo hacen, la información no concuerda, nos puede dar para una ilegalidad de detención. Recordemos que la ilegalidad de detención no hace referencia a que el juez lo está sacando porque no cometió el hecho. Porque yo ahí voy a defender mucho a los órganos jurisdiccionales. Medios de comunicación se han encargado en decir, no, es que los detienen, los presentan y los jueces los dejaron ir. Perdón, los órganos jurisdiccionales no tienen esa responsabilidad. El problema fue un mal policía y un mal Ministerio Público. Y el juez ha dejado en libertad porque se hicieron mal las cosas. Y dejan a salvo los derechos del Ministerio Público para seguir investigando. Y después, si lo pueden citar por una forma de conducción que refiere nuestro código adjetivo, ya es otra cosa. Pero ¿qué vas a pedir cuando todo viene mal? Consejo, para yo lo que siempre hago en controles ilegales de detención, buscar. Si te están calificando de ilegal la detención, todos los datos de prueba que obtuvo el primer respondiente, solicitemos la nulidad. Solicitamos la nulidad de los objetos encontrados, del arma que se supone se le encontró, porque si la detención fue ilegal, en consecuencia, toda esa información no sé de dónde llegó. ¿Y qué voy a empezar a armar? Empiezas a tirar esa montaña de información que tiene el Ministerio Público para que en su momento procesal, si así lo decide, solicite audiencia inicial la audiencia para formulación de imputación. Ari García pregunta, caso práctico, ¿qué haría? En delito de daños se debe remitirla al juez calificador, sin embargo, se ha viciado a los respondientes para que se dilucide la situación, poner la resistencia sin que la justifiquen. Fíjate que es un tema bien interesante porque al final de cuentas aquí nos tenemos que ir a los códigos punitivos de cada entidad, amigo, y si nos vamos al tema de daños a la propiedad, recordemos que es un tema de requisito de posibilidad de querella en la mayoría de los casos, no en todos.
Aquí nos da para una cuestión de criterios de oportunidad para que se resuelva por el Ministerio Público, y si estamos detenidos por este tipo de delitos, nos da para una libertad en relación al 140, es un delito que no amerita como tal prisión preventiva oficiosa, y si en su momento la representación social no la va a señalar en la audiencia inicial, bueno, nosotros como defensores lo podemos hacer. Desafortunadamente este 140, pues los ministerios públicos les vale absolutamente un cacahuate, y te dicen, no, es que yo la voy a pedir porque no tiene arraigo, ¿no? O porque no tiene una identificación. Oye, cabrón, lo detuviste a las 2 de la mañana, se le perdió su IFE, y dices que no tiene arraigo porque no está justificada desde el 2008, bueno, está bien, desafortunadamente no pasa. Pero les digo, es bien interesante en detención que chequemos requisitos de posibilidad, tipo penal, y qué podemos hacer desde sede ministerial, porque nuestra chamba como abogados es buscar una alternativa que no le genere mayor perjuicio a las personas que estamos representando. ¿Por qué? A título personal, los derechos más hermosos que puede tener el ser humano es la vida y después la libertad. Nosotros somos encargados del primero, y si nosotros le jugamos a ser al abogado, desafortunadamente estás jugando con el derecho, con el segundo derecho más importante. Yo lo veo así, amigo. No, estoy de acuerdo contigo. Necho pregunta, usted con su experiencia, ¿de qué otra manera surge la flagrancia independientemente de las estipuladas en nuestras leyes mexicanas? Ay, es una buena pregunta, pero si nos vamos en estricto sentido, la flagrancia solamente es en esas dos fracciones que nos refiere nuestra legislación, no hay otra. No te podría yo dar otra porque no estaría bajo ese criterio ni lo podría aportar. El problema que pasa aquí, que no nos han enseñado o no nos hemos metido en estricto sentido a todo lo que se han pronunciado nuestros máximos tribunales. Ya hay jurisprudencia, ya hay tesis donde han esclarecido todas estas lagunas que se podría interpretar en relación a la flagrancia, y yo considero que a criterio personal la flagrancia hasta el momento la tenemos bien justificada, a criterio personal. RZ Tony pregunta, ¿qué pasa cuando el elemento policíaco omite una actuación en flagrancia ante un delito que atenta contra un bien jurídico? ¿Será por estar vinculado en un acto de corrupción, por compromiso o por un acto discrecional? Creo que esa pregunta la hicieron en el momento que estábamos exponiendo el tema. Yo creo que si hay una omisión del policía puede ser por múltiples factores. Simplemente por omisión sincera del no lo quiero hacer. Segunda, porque no cuenta con las condiciones, por tema de corrupción, o sencillamente las circunstancias no le dan al oficial para valorar. Vamos a estudiarlo como yo se los digo, o simplemente está valorando su vida y dice, no me quiero meter en problemas, y no lo puede ejecutar. Suena duro, suena triste, pero esa es una realidad. Alejandra Baray pregunta, ¿habrá excepciones o se justifican de alguna manera? Digo, en casos extremos. Fíjate que nos tenemos que pronunciar referente en ese tema al artículo 150 que nos refiere el caso urgente, amigo. Y el tema del caso urgente, si no mal recuerdo que es el numeral, nos marca ciertas características para que se dé cumplimiento de este. Desafortunadamente, si lo entendemos así, cuando hablamos del caso urgente es una figura que está plasmada en nuestro código adjetivo, amigo, pero el Ministerio Público no se mete en broncas de presentarlo así. ¿Qué nos dice el caso urgente? Que por condiciones de tiempo, modo y lugar y circunstancias no se puede girar la orden de aprehensión en caso de delito grave, o todas estas cuestiones, ¿no? Desafortunadamente el Ministerio Público, si no sabemos justificar una flagrancia, dime, amigo, si vamos a poder justificar un caso urgente. Es bien complicado. Yo creo que es bien complicado. Por eso, si no me podrían marcar esa excepción de la flagrancia, la tenemos debidamente regulada en el 150 cuando nos habla en ese sentido, pero es bien complicado justificarlo. Yo hasta el momento, amigo, de caso urgente, de los pocos asuntos o muchos que he llevado, ningún ministerio, yo nunca he visto un tema de caso urgente. No sé si a ti te ha tocado. No, ya me tocó. Judith Mejía pregunta, buenas tardes desde Yoactepec, Morelos, pero cuando la detención la realizan los cuerpos de seguridad, pero antes de llegar a la fiscalía llegan a un arreglo económico con la persona, no hay delito que perseguir o en otra ocasión nuevamente rescinden y son presentados, pero no fue bien sustentada la detención del delincuente, sale y nuevamente no hay cargos que perseguir. ¿Cómo podemos llevar un historial directivo de estas? Bien, eso es un tema bien interesante, la voy a responder en tres aristas. Primero, si ya se realizó la detención y el policía lo subió a su patrulla y ya lo va a trasladar, punto importante, ya ha iniciado y ya hay un reporte. Aquí podríamos presentar la denuncia
por el delito que fuimos afectados como tal, y segunda, un delito por parte del funcionario. Podremos iniciar 2 carpetas en estricto sentido si deciden que no pase, ¿no? O no presentarlo. Yo creo que tenemos elementos jurídicos para denunciar tanto al sujeto que cometió el hecho con apariencia de delito y segundo al funcionario público por no ejercer para lo que está facultado. Yo lo vería en esa parte, aunado a que desafortunadamente en ocasiones, te voy a precisar lo que yo refería del 147 cuando hablamos de querella. La semana pasada, después de que iba saliendo de lo del COVID, nos tocó un asunto en una tienda departamental donde es bien triste porque también ahorita el contexto social y económico de las personas es bien complicado. Te platico este asunto, amigo. Es una persona que vende en un tianguis, le pagan con unos vales de despensa, son falsos, el señor va a comprar su despensa, paga con esos vales, desconocía completamente que eran falsos, agarra el gerente, lo presenta al Ministerio Público. El Ministerio Público agarra, inicia la carpeta, representante legal, pero en ningún momento se presenta la cajera y el gerente que tienen conocimiento de ese hecho. Recordemos esto 147. Tiene que presentar esa denuncia quien tuvo conocimiento del hecho. El representante legal es representante legal, pero en ningún momento tuvo conocimiento de eso. Chequen mucho el tema de flagrancia 140, 147, 146, 148, porque podemos hacer una buena defensa y podemos ir estructurando nuestra teoría desde la agencia del Ministerio Público. Las 48 horas son importantes, pero desafortunadamente no todos los asuntos los trabajamos desde este estadio procesal. Amigo, pues hay algunos comentarios. Verónica Contreras comenta, ¿hay excepciones en el 16 constitucional? En el 16 constitucional te digo que ahí nos marcan ciertas excepciones, sí, pero en el tema de flagrancia, amigo, yo la excepción la vería en el código adjetivo, en el tema del que te hablo del caso urgente, el tema del 150, ahí yo vería el tema para justificar algo que no nos dé para flagrancia. Yo lo enmarcaría allá. ¿Tienes algunos comentarios más, Jorge, de muchísimas personas? Marge Santiago tiene un comentario, Rosa Esteves también, Marce Santiago, Elena Fernández comenta, en la Ciudad de México desde luego es importante un salario digno y una mejor evaluación del Centro de Control de Confianza. Elena Fernández comenta, abogado Humberto comenta también, ahí tienes muchos comentarios, no sé si me hicieras el favor de contestárselos, te mandan saludos. Hay de Morelos, Chihuahua, muchos lugares, amigo. ¿Algo más que quieras comentar? Hola, amigo, agradecerte, te mando un fuerte abrazo, amigo, agradecerte, René, y a todo tu equipo de trabajo. Yo creo que estamos para aportar un poquito de información. Simplemente lo que aportamos es, en relación a la mucha experiencia que podemos tener, es trabajar en conjunto, que nos preocupemos por todos los operadores y hacer estos foros, intercambiar ideas y dar esas aportaciones. Yo creo que nos ayuda mucho, amigo. De mi parte será todo. Cualquier cosa estamos en contacto, amigo. Jorge, yo creo que nos faltó hablar de la cadena de custodia. ¿Qué te parece si retomamos en otra ocasión, nos ponemos de acuerdo y hablamos de la cadena de custodia? Sin problema, amigo. Cuenta conmigo. Pues bueno, nos acompañó Jorge Armando Moreno Ramírez, maestro en Criminalística y Ciencias Penales, es docente de la FES Aragón. ¿Quieres dejar algún correo en tus redes sociales para la gente que tenga todavía preguntas que hacerte, Jorge? Sí, sin problema. El correo es mrj.docencia@gmail y en Facebook me encuentran como Jorge Ramírez. Ahí estamos posteados en la revista. Cualquier cosa que da a sus órdenes, cualquier crítica, aportación son bienvenidas. Amigo, y cuídate mucho, sé que te acabas de recuperar, cuídate mucho. No sé si quieras hacer un comentario. ¿Cómo está de fea la pandemia? Fíjate que es un tema bien interesante para hacer una conciencia social por parte de todos nosotros. Vengo saliendo de esa cosa. He perdido familiares y ahorita tengo un tío grave. Yo creo que nos tenemos que cuidar. No dejemos esto al aire. Cuidémonos mucho. Cada vez está más complicado y nos está afectando en todos los sentidos, ¿no? Ahorita el tema económico y todo está canijo para todos, pero yo creo que la vida, teniendo vida, vamos a tener para tener 5 pandemias más y salir adelante. Nada más tener esa conciencia social, y si no creemos ni nada, no pasa nada, está bien, es un criterio personal, pero protejamos a nuestra familia, porque la gente más grande, gente que estamos en contacto con ellos, si no creemos no pasa nada, pero cuidemos a los que tenemos al lado. Ese sería mi mensaje, amigo. Pues amigo, te mando nuevamente un abrazo, cuídate mucho y seguimos en contacto. Cuídate mucho, amigo, gracias. Hasta luego, hasta la próxima.